Último tramo de La Hora de los Pueblos. Para observar este equilibrio de fuerzas hace que Rusia, China se posicionen de otro modo, Irán lo haga también. En ese sentido, la recuperación del UNASUR es trascendente para que América Latina cumpla un rol a nivel internacional. Cada uno de nuestros países de manera solitaria no logra tener trascendencia en el marco integral de Naciones Unidas ni en el resto de los agrupamientos. Esto es lo que preocupa a Estados Unidos, porque Estados Unidos no pierde ocasión de hostigar concreta o propagandísticamente, directa o indirectamente, a Rusia y a China. Por eso hablábamos de este corrimiento de la categoría de imperio tal cual lo conocíamos en otras décadas en el país. ¿Por qué Fue digo importante esto? la charla de Cristina. ¿Por qué digo esto? Sobre todo en el tema internacional. ¿Por qué digo esto? Porque si no estamos perdiendo de vista cuáles son los actores centrales y cuáles son los ejes, que son mucho más complejos que simplemente la categorización tradicional de la izquierda de imperialismo en contra de países oprimidos. Sí. En realidad es mucho más complejo el entramado, porque acá tenemos una serie de agentes que van siendo funcionales a la estructura de dominación internacional y que tiene que ver con la utilización de entidades delictivas y apropiación de esas entidades delictivas. Estados Unidos no es la primera vez que va a apropiarse del narcotráfico para poder explotarlo y capitalizar y financiar sus propias guerras. Varias firmas narcotraficantes surgieron en Colombia como proyectos autónomos. Estados Unidos, sin ir más lejos, fueron absorbidos por sin ir más lejos, Estados Unidos, a través de la DEA y de la CIA, financió a los cárteles mexicanos para combatir contra los cárteles colombianos en su momento, cuando los cárteles colombianos dejaron de serle funcionales. Lo que logró es que se destruya Colombia interiormente y ahora México. Bueno, por eso me parece que es interesante indagar sobre estas cuestiones en función de que podamos trasladarle al público que también debe romper las estructuras del sentido común. Porque cuando nos hablan de terrorismo nos muestran un sujeto con barba, con turbante, y enseguida los indican como terroristas. Y en realidad, atrás de eso, eso es una construcción de un imaginario de ficción. Totalmente. Y también estar muy atento en esa misma dirección en la propaganda sobre el tema corrupción. Nosotros somos en ese sentido muy estrictos porque se habla de corrupción al voleo, puesto que se encontró a alguien con un dinero o se acusó a otro. Vale la pena repasar este programa, vale la pena recorrer el camino del BCCI y de otras entidades financieras muy renombradas y con gran prestigio internacional para entender lo que es corrupción. Cuando se habla de corrupción porque un funcionario hizo mal las cosas, lo cual es una posibilidad abierta, sin duda, se olvida que la estructura de canalización de recursos, que además existe directamente paraísos fiscales destinados a guardar los recursos mal habidos a través del lavado y de la evasión, son la verdadera, el eje mismo del robo y del latrocinio contra los estados. Cuando uno investiga sobre esto y lo comenta con gente que no está dentro de lo que es el periodismo, la estructura y varios periodistas que también se tragan la propaganda. Eso es verdad. Va viendo la cara de sorpresa cuando uno va contando estas cosas, ¿no? Porque cree prácticamente que esto solamente puede llegar a suceder en una película. Y en realidad sucede en la vida real y lamentablemente... Y poco en las películas, ojalá mostraran estas cosas. La cuestión es que esto sucede en la vida real. Esto incluye también a toda una estructura de medios de comunicación que ha servido para lanzar una campaña pedagógica inversamente proporcional a lo que nosotros estamos demostrando hoy aquí. Y fíjate que nosotros estamos girando en torno a lo que tiene que ver con la desclasificación de 28 páginas de un archivo secreto que solamente el gobierno de Estados Unidos desclasificó cuando el nombre de Arabia Saudita no aparecía explícitamente ahí. Hablábamos en su momento que Arabia había presionado a Estados Unidos para que no saque el Congreso una ley que permita a los familiares de las víctimas del 11S accionar civilmente contra Arabia Saudita. Osama Bin Laden, después de la visita a Riad, dijo que va a vetar
si esa ley sale en el Senado o en el Congreso de Estados Unidos, va a vetar esa ley. Barack Obama. Barack Obama. Sí. Lo Poco confiable. Claro. Lo dijo esta. El poder estadounidense está cuando Cristina Fernández atravesado por el macropoder. Sí. Cristina Fernández de Kirchner, en esta última charla que ha tenido con la gente de Telesur, dijo en un momento que no se trata de nombres para la política internacional norteamericana. En realidad es discutible eso, habrá que ver cómo cada uno encara, me parece que no es lo mismo Trump que Hillary Clinton. Sin embargo, hay que entender también cómo lo dice Cristina. Cristina habla de un sistema. El sistema norteamericano no se compone con la figura de su presidente. Tenés las agencias de seguridad que son un montón atrás de la CIA, porque las agencias de seguridad son un negocio en Estados Unidos, interna y externamente, pero también tenés el Pentágono, tenés el Ejército, tenés los Marines, tenés un montón de facciones que componen la estructura política de Estados Unidos. Y cuando el presidente se zafa, le pegan un tiro democráticamente. Lo resuelven todo así, ¿no? Con asesinos seriales y la fomentación de otras cosas, pero ellos que son la civilización, sin duda. Me parece que hay que atender a eso también, por eso creo que la charla de Cristina en el plano de lo que es la política internacional ha sido un análisis muy atendible, y me parece que en este caso también es atendible para que la militancia empiece a preguntarse, a interrogarse sobre la cuestión geopolítica, y también para romper ciertas ataduras a categorías de análisis que le son ajenas y que son ajenas también al presente. No quiero decir que en este caso no sirvan, pero me parece que hay que entender la política internacional hoy desde otro plano y desde otra óptica, no solamente centralizada, imperio-dominación o imperialismo, países no dominados. Hay un mundo distinto sin duda, felizmente hay un mundo distinto. Y muchos de los que están observando y escuchando se preguntarán, ¿y entonces qué hacer? No es fácil. Vieja pregunta, ¿qué hacer? Que es parte de la mitología popular de todos los tiempos. En buena medida, y aunque por supuesto no vamos a esbozar una respuesta segmentada desde aquí ni vertical, si reflexionamos respaldar a todos aquellos sectores que se posicionen desde la producción, el trabajo y la inclusión, porque naturalmente colisionan con los poderes concentrados de las finanzas, el narcotráfico, la evasión, el delito y la fabricación de armamentos. Cuando uno respalda el proyecto productivo, cuando uno respalda lo que en América del Sur llamamos nacional popular, cuando uno respalda lo que en otros distritos puede ser llamado socialismo o revolución, uno está respaldando la perspectiva de un crecimiento, de un desarrollo. En el mundo árabe se llama islamismo, tomado en cuenta la posición marcada por el chiismo desde Irán. Cada uno le pondrá su nombre, cada uno integrará el proyecto según sus propias tradiciones y desarrollos, pero por ahí viene. Cuando se habla nuevamente de neoliberalismo, cuando se habla de liberalismo conservador, cuando alguien intenta ubicarnos en una presunta meritocracia en la cual cada uno recibe lo que corresponde, cuando en realidad el poder se queda con todo, ahí ya nos estamos equivocando. Entonces, uno no puede decir qué hacer mañana, cómo movilizarse o cómo actuar, pero sí tener en claro que el respaldo autodefensivo de los pueblos tiene que estar relacionado con la producción y con el trabajo. Estamos en un mundo en crisis, en una crisis muy profunda, que nos están tapando y nos están viendo. Lo digo esto porque uno piensa en esto de las lluvias de inversiones. El capital no va a venir gratuitamente a invertir a la Argentina, más que nada porque se está dilapidando el consumo interno. Pero al margen de esto, también tiene que ver, y pensaba mientras te escuchaba hablar, cómo se van, vuelvo otra vez al tema de las categorías, porque me parece importante para el periodismo o para aquellos que van pensando en cómo informar a la sociedad, inclusive a los formadores, inclusive pienso en el sistema educativo, de la importancia que empieza a tener el peronismo como
marco y cuerpo teórico a la hora de interpretar no solamente el pasado, sino también para interpretar el presente a través internacional. ¿Por qué? Porque el peronismo se sienta en el capital productivo. Es la base de su existencia. Y si bien nosotros podemos utilizar, si queremos, categorías marxistas para interpretar algunas cuestiones que no me parece mal, me parece que ya han quedado, no digo que obsoletas, pero resultan un tanto anacrónicas para entender la dinámica que ha adquirido el mundo en el día de hoy. Por eso me parece que también le cuesta mucho a la izquierda posicionarse en el concierto y en el mapa geopolítico internacional, y no tanto al peronismo. Lo vuelvo a decir en referencia, y esto relacionándolo, y me permito reflexionar tal vez de forma cruda, sin procesarlo al aire, a través de lo que venimos charlando, por la charla que ha tenido también Cristina Fernández de Kirchner. Vuelvo a decir lo mismo, no para ensalzar, tengo bastantes críticas para hacerle en el último periodo a Cristina, y vos lo sabes, pero me parece que esta charla ha sido importante también, porque nos posiciona y nos obliga a pensar el concierto internacional con nuestras propias categorías de análisis. A diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, donde el capital financiero tomó por asalto a las naciones y los ejes de la OTAN, las naciones que crecieron en el último tramo, Rusia, Irán, China, los BRICS en general y el UNASUR, con naciones potentes como Brasil y Argentina, que reciben ataques por haber crecido en su PBI los últimos 10 años, amalgamaron industria y producción privada, presencia rectora del Estado y economía social. Esos elementos tripartitos propios de una comunidad organizada. Vale la observación, porque tal vez algunos nos ven de todo el mundo hispanoamericano, se puedan sorprender por la observación de Gustavo alrededor del tema del peronismo. Cuando se habla de peronismo no se habla de ningún fascismo, se está hablando en realidad de un tercerismo democrático latinoamericano y de una comunidad organizada según los intereses de los distintos componentes. Gustavo, excelente la información que trajiste acerca de los archivos desclasificados de Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando, Gabriel. Es un gusto este crecimiento periodístico, porque tratamos siempre de entender la realidad con elementos informativos concretos y no hablar por hablar. Hoy Argentina está en una situación de vulnerabilidad en torno a lo que tiene que ver, entre comillas, con el terrorismo, sobre todo porque cada vez que hay una incursión de alianza con Estados Unidos o Estados Unidos pone bases centrales en tu territorio, te genera esa vulnerabilidad, porque pasás a ser un aliado estratégico de Estados Unidos, precisamente, que es el objetivo de algunas células radicalizadas que vienen de Medio Oriente, que fueron fogoneadas propiamente por Estados Unidos y a las cuales le están pasando un vuelto. Habrá que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Hay mucha información todavía para desgranar y siempre aparecen los agentes tradicionales. Y hablo en este caso de lo que hablábamos hoy. El HSBC no es un banco más. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Ojo con los medios de comunicación en el próximo tramo. Nos volvemos a encontrar la semana venidera aquí en La Hora de los Pueblos.